Bueno, el tema de hoy ya lo tienen aquí: actitudes correctas ante la adversidad. Cuidado cuando a Dios le decimos: dame más paciencia. Y hay pruebas, la mayoría de ellas nos desafían para esto, para medir qué tanta es nuestra paciencia. Y definitivamente las pruebas son graduales. A veces pensamos que ya hemos pasado la prueba más difícil quizás en nuestra vida. Cuando era pequeño y me tocaba ver al que moría alguno de los papás de mis amiguitos, yo decía, creo que es lo peor que puede haber en la vida, ¿no? Ver a un papá partir, una mamá, un hermano. Y yo decía, eso nunca nos va a suceder a nosotros, no puede ser, es algo muy difícil de llevar, no me lo puedo imaginar. Sin embargo, a la edad como de unos 10 años me tocó ver la partida de nuestro primer hermano que en la familia partía. Un hermanito que tenía 6 años, entró al hospital y ya no salió de ahí. Salió, pero ya había partido con el Señor. Cuando esa noche le había tocado a mi papá la guardia, porque habían pasado meses, se iban relevando mi papá, mi mamá y algunos de mis tíos, que de verdad que fueron muy solidarios y nos ayudaban en ese sentido. Mi papá siempre era un hombre muy fuerte y yo había visto cuántas pruebas habíamos pasado y él parecía un hombre de hierro, porque él era el que ponía toda la casa en calma. Cuando la casa era algún caos, que pasábamos algo difícil, él llegaba y ponía todo sosiego. Pero ese día llegó y súper quebrantado. Nunca había visto a mi papá así. Y si el pilar más fuerte de la familia estaba quebrantado, pues difícilmente alguien más iba a mantener la calma. Pues lo normal es que los hijos entierren a los padres y no los padres entierren a los hijos. Y pues gracias a Dios por mi hermanito, pues él partió pequeño, pues fue el primer impacto fuerte en la familia y decíamos, tal vez como este ya no vamos a tener uno mayor. Y no, me equivoqué, creo que ustedes saben bien, y muchos de los que nos están viendo también saben que no es así, que llega a haber vidas más complicadas, más fuertes. Por muchos años yo me preguntaba por qué nací en el lugar donde nací. Miren que a diario casi había muertos, porque vivíamos en una avenida, casi a diario había atropellados y varios morían. Era una colonia muy difícil, la Ciudad de México, y había pleitos, había drogadicción allí, había asesinatos, y pensaba, ¿por qué me tocó vivir así, no? Y pensaba, ya sería todo, ya hasta ahí llegamos, sería lo más fuerte. Y la verdad es que no sabemos hasta dónde. Por muchos años le preguntaba a Dios, aún cuando no lo conocía, ¿por qué Él quiso que viviera en ese lugar? Literalmente, hermanos, de verdad, había 2 pulquerías. Una del lado más cercano a donde yo vivía, y era la del infierno, así se llamaba el infierno, y otra como a 2 cuadras se llamaba la gloria. Vivíamos entre la gloria y el infierno. Literalmente esa era nuestra vida, ¿no? Si estábamos
en esa situación. Cuando conozco al Señor y decido que hay que servirle junto con otros amigos, pienso que el servir a Dios es algo como que todo el mundo te va a esperar, todo el mundo te va a recibir. Lo piensas como color de rosa, ¿no? Como muchos ingenuos piensan que el cristianismo es color de rosa y no es verdad. Dando mi testimonio a Alonso y al hermano José Luis, me decía el hermano José Luis, pues ¿a qué edad comenzaste o en qué momento comenzaste a servir a Dios? Yo, la verdad es que yo estaba loco, no sabía lo que hacía. Porque desde el primer día que yo me entregué a Jesucristo, me llevaron a ver películas. Había una librería que se llama La Antorcha de México y te pasaba diario películas cristianas. Yo estaba de vacaciones, recién había salido, y el hermano que me predicó de Cristo me llevaba diario a ver películas. Yo estaba emocionadísimo. Cada película que veía me llegaba, me impactaba, me llegaba, me impactaba, me llegaba. Después me llevó a conciertos cristianos. No se me olvida un concierto de niños. Yo sentía que estaba viviendo en otro planeta. Era todo tan hermoso. Y el hermano era así de misiones, porque nos llevaba a predicar al metro, a los vagones del metro, predicábamos en el metro, afuera del metro. Y yo pensé que así era el cristianismo. Yo pensé que todos los cristianos lo hacían. Yo pensé que todos los cristianos se paraban en las calles y predicaban, o que se iban a los parques y lo hacían. Pensé que era así. No era tan fácil, porque al principio son muchos jóvenes, tenemos un grupo de jóvenes, vamos a predicar el metro, ¿sí? Pero de repente veíamos que no era tan fácil, y al principio íbamos como 15, después como 10, después como 7, después como 4, y hubo una vez que no llegó nadie. Y dije, yo solo. Me salí del metro y había como una plataforma. Pues te puedes subir ahí, puedes predicarle a la gente. Pues no creo que me hagan caso. Tenía poco tiempo, hermanos, tenía meses de haber aceptado a Jesús. Me subí a esa parte donde sale, es un extractor de aire, tiene rejilla. Me subí y comencé a predicar de Jesucristo. Se me juntó un montón de gente y me dio miedo. Todo iba muy bien, porque Dios me dio ese valor, pero cuando llegaron unos tíos, unos primos, ahí me di cuenta que qué difícil es a veces compartirle a la gente cercana, ¿no? Dicen que el Señor Jesucristo dijo, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Qué difícil a veces es predicarle a nuestra familia. Sin embargo lo hice. Después este hermano comenzó una obra allí en La Marquesa y lo acompañaba, y me tocó, porque salió mal en unas materias, me tocó ver cómo su papá, pero le puso unas cuerizas. Yo le decía, le decía su nombre, digo, no le pegue delante de mí, yo me voy, no, yo quiero que tú veas, no es necesario, no lo humille delante de mí, por favor déjeme salir. Y el hermano sufrió y tuvo que entrar a trabajar y estudiar, y ese lugar se quedó solo. Y la siguiente semana yo pensé que iba a ir mi amigo, y no estuvo allí. Y yo di como 10 vueltas, ¿voy solo o no voy solo? Sí, debo de ir. No puedo, apenas voy comenzando, ¿qué les voy a enseñar? ¿Voy solo o no voy? Total, fue la lucha, y al final dije, pues yo voy, no sé nada, pero algo pondrá Dios y me dará en su palabra, y yo voy, porque esa gente nos va a estar esperando. Y fui. Tenía como 3 meses, 4 meses de haber aceptado a Cristo, y fui. Estaba enseñando a un grupo de personas, a una familia.
enseñaba lo que apenas estaba aprendiendo. Y fue de años, y Dios me sostuvo, no entiendo cómo, pero fui entendiendo que todo lo que viví de la vida tan compleja, tan difícil, muertos, y mucha violencia, muchas cosas, iba a tener que enfrentar cosas difíciles en un futuro, pero ya no así como antes, sino como siervo de Dios. Y vamos a tener que enfrentar dificultades y adversidades. Hace como 12 años, porque pasaba por mi mente cuando iba a la Ciudad de México, ¿qué habrá sido de esa obra, no? Porque se la encargamos a otros hermanos. Y siempre me quedé con esa inquietud, ¿qué habrá sido de los hermanos de la obra en la Marquesa? No me aguanté más, le dije al chofer, bájeme aquí, por favor. Y me bajé. Y me atravesé, todo bien cambiado, las calles pavimentadas. Y dije, ¿dónde será? No me acuerdo. Y le dije a una persona, oiga, ¿usted sabe dónde salió este grupo de cristianos por aquí? Si tiene su templo allá, camínele aquí derechito, da vuelta y ahí está luego el templo. Cuando llegué vi un templo, wow. Me quebranté, hermanos. Dios lo hizo. Y ahí había lugar de testimonio. Con tantas dificultades, pero Dios lo hizo. Con eso te quiero decir que vivir para Dios es un reto. Serle fiel, otro reto. Vivir en santidad para Él, otro reto más. Y a veces le sufres, y le sufres bien. Cuando eres siervo y vienes a servirle, porque cuando venimos para acá a Tenancingo a servirle, si veníamos medio mal, que nuestra vida no andaba recta, sentíamos como la palabra que predicábamos no tenía tanto poder. Regresábamos con la cabeza agachada y decíamos, para la siguiente vamos a prepararnos mejor. Pues sí, en la Biblia, pero ¿en cómo andábamos? Y cuando regresábamos por la revancha y habíamos caminado con Dios esa semana, veíamos el poder de Dios como se manifestaba. Era tremendo. Sin embargo, servir a Dios tiene muchos retos. Había un himno muy antiguo que se llamaba Brilla en el sitio donde estés. Y me gustaba el ritmo. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Y dice, puedes con testimonio alguno perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés. Y Dios quiere que brillemos. Y vamos a Mateo capítulo 5. Y nuevamente vas a recordar algo que tú ya sabes, que tú eres. Antes de leerlo, haz esa pregunta: ¿qué soy? ¿Quién soy? Y Jesús te contesta: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es decir, nosotros somos esa sal. Esa sal, antes no había refrigeradores, y para preservar la carne en buen estado y para poderla comer, tenía que untarle sal. Aquí pues es muy normal conocer la cecina, y en muchos lugares, sobre todo muy calurosos, lo hacen igual. La impregnan de sal para que no se eche a perder. Lo que significa que los cristianos estamos aquí para que con nuestros testimonios este mundo no se termine de echar a perder tan pronto. Pero ¿cuándo es cuando la sal se desvanece? Cuando la sal se desvanece es cuando deja de poner su mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe.
y empieza a meterse en muchas cosas del mundo, ¿verdad? Intereses más de vanidad, y que la Biblia lo describe, ¿no? Lo que le agrada a los ojos, lo que le apasiona a la carne, y ganar poder, eso es lo que le gusta a nuestra carne. Y es cuando la sal se empieza a desvanecer, porque nuestra mirada empieza a cambiar de lugar, los intereses comienzan a cambiar, nos volvemos más egoístas. Cuando tenemos deberes que cumplir como cristianos, postergamos el proclamar a Jesucristo. Yo no quiero hacerte sentir mal como si yo te estuviera atacando. No es mi intención. Que te pueda incomodar, no soy yo, es el Espíritu Santo. Pero piensa nada más en algo. ¿Cuántos han conocido a través de ti a Jesucristo? ¿Cuántas almas has podido compartirles? ¿Y cuántos han aceptado a Jesús como Señor y Salvador? Si ya te inquietas un poco porque no lo has hecho, eso es bueno, porque de alguna forma lo tenemos que hacer todos. Insisto, como aquel que es maestro, pues fue puesto ahí porque tiene que compartir a sus alumnos y a sus compañeros. Que te pueden correr porque estás predicando es un riesgo, por eso debes de hacerlo con sabiduría, en los momentos que Dios te indique, pero lo tienes que hacer, porque a veces tenemos miedo de que nos corran y nos callamos, ya no hacemos nada. O a veces queremos pasárnoslas cada clase predicando, pues obviamente no vas a dar clases y te van a correr. Tiene que ser con sabiduría. Y los artistas a los artistas, los soldados a los soldados, pero todo el mundo tiene que predicar a Jesucristo. Pero si no lo haces, esa sal se va a desvanecer. Nuestro hermano José Luis en algún momento compartía acerca de los cristianos de la secreta. Solamente tú sabes que eres cristiano y Dios, porque de ahí en fuera todos los que te rodean piensan que eres uno más de todos. ¿Quién más eres? Versículo 14 de Mateo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Definitivamente, hermano, cuando tú comiences a predicar de Jesucristo, cuando tú comienzas a decir yo soy cristiano, obviamente los ojos de todos van a estar sobre ti. Van a darse cuenta si eres honesto o no eres honesto, si tú también te corrompes o no te corrompes. Van a darse cuenta si andas de pillo, igual que los del mundo o no. Y todos están viéndote. Pues es normal, y eso tiene que ser, y tenemos que aceptarlo, y debemos de cuidar nuestro testimonio. Aquel que tarda para dar su testimonio en su escuela, en su trabajo, a ir al lugar donde está, se está metiendo en un gran peligro, porque eso lo aprovecha Satanás para ponerte tentaciones, para descarrilarte como cristiano. Pero cuando tú dices soy cristiano, ¿por qué no haces eso? Porque soy cristiano. Oye, vamos a hacer el brindis de fin de año. Bueno, yo estoy con ustedes, pero no voy a brindar. ¿Por qué? Porque soy cristiano, por esto. Obvio, te van a empezar a señalar, te van a empezar a cortar, te van a empezar a rechazar, pero es un momento, pero después te van a respetar. Y como ven que tú eres diferente, de veras, porque verdaderamente eres sal, verdaderamente eres luz, y lo comprueban, te van a respetar y te van a buscar en el momento que menos te lo esperes. Pero cualquiera diría, los que sirven a Dios no van a tener tantos problemas. No, pues aquí mismo en Mateo 5, 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Padre, en esta tarde te rogamos que seas tú quien nos enseñes,
medio de tu Espíritu Santo, que es el Maestro de Maestros. Limpia mi boca, mi ser, Señor, para que pueda proclamar tu palabra. Habla, Señor, y que verdaderamente esa palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y ayúdanos a obedecerla y ponerla por obra. Señor, es importante recordar quiénes somos y la tarea que debemos hacer. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, la vida cristiana es progresiva. Dice un proverbio: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Habla de una línea recta, habla de una línea recta que va en ascenso. Así es la senda, ¿verdad?, de los justos. Pero para muchos cristianos no es una línea recta. Para muchos cristianos es una montaña rusa, que sube, baja, da curvas, bajas y de repente vuelve a subir. Y así es la vida de muchos de nosotros como cristianos, y decimos: ¿por qué? Si debo ser sal y debo ser luz. Y la primera cosa que tenemos que ver es que atrévete a obedecer y atrévete a hacer lo que Dios te ordena hacer. Iglesia, es imperante, es importantísimo que tomes tus dones y los pongas por obra, porque de ahí nos va a pedir cuentas el Señor. Ahora, cuando ya decides obedecer, también te dice el Señor: ¿sabes qué? Te van a perseguir, vas a sufrir, te van a rechazar por causa de mi nombre. Wow. Dice: mas no quiero que pongas tu mano en el arado y que te vuelvas para atrás, porque dice el Señor: cualquiera que pone su mano en el arado y mira para atrás no es digno de mí. El Señor quiere que pongas tus manos en el arado y vamos para adelante. Ahora, y cuando nos persiguen, gózate, alégrate, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, hemos visto hombres de Dios que han sido un ejemplo para nosotros, que los vemos como de hierro, como yo veía a mi papá, pero de repente se nos quebrantaron. Sí, porque hay cosas que a cualquiera le mueven el tapete. A mi papá, pues, cuando partió mi hermano, y cada uno de los héroes de la fe han llorado, cada uno de los héroes de la fe han sufrido. ¿Y cuál sería el límite de ese sufrimiento? Cuando pierdes tu libertad sin que tú debas nada. Cuando te lleven a la cárcel sin tú deberla. Cuando te llevan a la cárcel y tú hiciste algo, tú sabes que lo hiciste y que vas a pagar. Y aún así hay quienes lloran, gritan: ¿yo por qué? ¿Cómo que por qué? Ve lo que hiciste. Pero cuando te llevan a la cárcel y no hiciste nada malo, debes de gozarte, porque vas a sufrir por Jesucristo. Y cuando estés en la cárcel, Dios va a obrar en ti poderosamente. Fíjate, este hermano se llama John Bunyan. Este hermano John Bunyan, él nació en Inglaterra y tenía un oficio, pues, como obrero. Era calderero, arreglaba lo que serían cosas como comales, parrillas. Y en uno de sus tantos viajes por ir vendiendo y a veces intercambiando cosas, encontró un grupo de mujeres que estaban orando y estaban hablando de la palabra de Dios, y él se interesó mucho. Tan es así que se interesó que él acepta a Jesús como Señor y Salvador, pero tenía una vida sencilla. Después se casó, tenía hijos y fue confrontado por la palabra de Dios para servir a Dios. Fíjate que las decisiones principales, así bien contundentes, no se hacen en grupo. Y a veces las decisiones que se hacen en grupo como que tienen que ser afirmadas y confirmadas. Te lo digo por esto. Alguna ocasión, estando en una campaña, creo que fue Torreón,
nos dijeron: ¿quién se quiere levantar para ir a predicar a los países árabes? Me levanté junto con otros amigos. Pero hubo un día, a solas en casa, el Señor y yo, y me confrontó y a través de su palabra me dijo: ¿me quieres servir? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dije: Señor, tengo miedo, no estoy seguro, pero sí quiero hacerlo. Heme aquí, envíame a mí, pero me da miedo. Y Él me confortó y a través de su palabra me dijo: yo estoy contigo. Entonces John Bunyan comenzó a predicar. Y era un predicador en su iglesia, pero también se puso a predicar en la calle, sobre todo cuando iba con una especie de mochila, algo así como cuando cambio, trapo viejo, que no sé qué, que vendan, algo así, ¿no? En el DF así había personas que intercambiaban cosas y llevaban los sartenes, las licuadoras viejas, etc. Entonces John Bunyan, por predicar, lo censuraron, le dijeron: si no dejas de predicar, te vamos a meter a la cárcel. Y él era bien aferrado y siguió predicando, y lo volvieron a meter a la cárcel. Y en la cárcel, él escribe uno de los libros más famosos entre los cristianos, que se llamó El progreso del peregrino. Miren, cuando un pastor, un siervo de Dios, un maestro, está preparando las predicaciones, y cuando tiene que preparar varias a la vez durante la semana, es difícil tener tiempo, porque tenemos que trabajar, tenemos que hacer varias cosas, tiempo solo, a solas con Dios, para poder hacerlo, y no podemos así tan fácilmente rescatar el tiempo. Pero sucede algo curioso, como también a ustedes les llega a suceder. Dicen: no puedo leer mi Biblia. No puedes leer tu Biblia. Es que no me da tiempo, hay que llevar al niño a la escuela, después regresar, preparar el almuerzo, llevárselo, después al esposo, después... no me da tiempo. Bueno, no te da tiempo, pues te enfermas. ¿No que no tienes tiempo? ¿Ahora no te puedes levantar de la cama? ¿Verdad que el trabajo sí sale adelante aunque tú no estés? Y el que está en la cárcel, ¿no que no tenías tiempo? ¿Cuál era el problema? Aquí, ¿cuál afán? ¿A qué horas entras a la escuela? ¿A qué horas entras al trabajo? Basta que venga la prueba y verás si no tienes tiempo. Y John Bunyan comienza a escribir esta historia en alegoría, la vida del cristiano en un proceso de cómo llegar hasta la ciudad celestial, cómo llegar al cielo, y cómo atraviesa el cristiano por tantas pruebas para aceptar a Cristo, y cómo después de que acepta a Cristo, las pruebas continúan. Y él comienza a hablar de su propia historia, porque él era así, que llevaba esa alforja, esa cosa pesada, esa maleta en la espalda, cuando iba a trabajar de pueblo en pueblo y cuando iba a predicar. Y yo les recomiendo que vean El progreso peregrino, lo voy a poner en el grupo, el link, en audiolibro, y hay gratis ahí en YouTube, viene la película, para niños y para adultos, así es de que si no lo ven, si no lo leen, es porque no quieren. Escribe El progreso del peregrino, el segundo libro más leído y vendido entre el pueblo cristiano después de la Biblia. La mayoría de los cristianos a través de los siglos han tenido la Biblia y el progreso del peregrino. La Biblia y el progreso del peregrino. Porque nos habla del andar, pero para él escribirlo fue a dar a la cárcel. Y cualquier otro, en lugar de estar contento, hubiera estado llorando. Y
el progreso del peregrino lo escribe en 1678 y vendió, para ese tiempo, imagínense, 100,000 ejemplares. Los vendió. Ahora sí que esa imprenta que se lo imprimió vendió 100,000. Fue todo un éxito. Porque Dios exalta a los que se humillan y Dios humilla a los que se exaltan. Y en la cárcel encontró otros favores, halló gracia y le permitían visitas de su esposa, de sus hijos, y pudo concentrarse en escribir este libro que fue de tanta bendición para las nuevas generaciones. Es ahí donde quiero que paremos un poco y reflexionemos. Tus adversidades, donde te metan en situaciones injustas, Dios las va a usar para bendición. No te quejes, no reclames. Dios tiene algo pensado, por eso estás yendo a una situación donde no la debes. No te quejes. Dios va a sacar algo tremendo de esa situación adversa. John Bunyan escribió muchísimos más libros, así es de que si quieren, es que hay cosas que son tan importantes en la vida cristiana que ya, porque ya son de siglos antiguos, pensamos que ya son de desecho. Mentira. Hay tanta literatura tremendísima de aquellos siglos que nos pueden beneficiar a nosotros. Y lo que escribió John Bunyan, el progreso peregrino, fue algo tremendo. Esa maleta que trae en la espalda habla de esos pecados, de ese pesar que ya no aguanta, quiere escapar de la ciudad de la destrucción y quiere ir a la ciudad celestial, y hasta que se encuentra con la cruz de Cristo y se arrepiente, esa maleta le es quitada, cae de su espalda y en ese momento es libre de todas esas culpas del pasado. Por eso es importante leer este libro. Y el peregrino le cambia el nombre. Después de que viene ese encuentro, el peregrino le dicen: ya tu nombre no será peregrino, desde hoy tu nombre será cristiano. Y a partir de ahí comienza su andar como cristiano y comienzan nuevos peligros. El enemigo nunca deja de atacar y de acechar la vida del cristiano. Entonces es un libro muy tremendo, pero si no hubiera ido a dar a la cárcel John Bunyan, quién sabe si tendríamos este libro. Tuvo que ir a la cárcel para ser de bendición. Y a veces Dios permite que nosotros vayamos a situaciones complejas, difíciles, para ser de bendición para otros. Y a veces no entendemos por qué estamos en una situación y no la entendemos. La actitud del apóstol Pablo ante el sufrimiento. Y aquí vamos a ver otro personaje. También Pablo, en sus inicios, era perseguidor de la iglesia. Y el testimonio lo vemos ahí en el libro de los Hechos. Y ahí nos damos cuenta de cómo al principio consentía no solamente en perseguir a los cristianos, sino que los mataran. Y hay un dicho humano que dice: tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Pues él también era asesino porque estaba consintiendo los asesinatos de los cristianos. Hasta que tiene un encuentro con Jesucristo y Jesús lo derriba del caballo y postrado lo humilla, y él reconoce y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso a mí me impacta. No dijo: Señor, ¿por qué me haces esto? O Señor, yo estaba ignorante de lo que pasaba. No, en el fondo Pablo sentía y tenía su conciencia y sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero su fanatismo religioso le ganaba y él pensaba que persiguiendo a los cristianos iba a tener más el favor de Dios. Equivocado, porque el Espíritu Santo fue el que le hizo notar y le hacía sentir que lo que estaba haciendo estaba mal. Y es cuando se encuentra con Jesús y la luz de Jesús, que en su gloria brillaba, resplandeció, que el caballo
se echó para atrás y lo tiró. Y desde ahí muchos comentaristas dicen que la enfermedad que le había pedido al Señor que le quitara 3 veces era esa ceguera que le llegó, porque después de que tuvo ese resplandor y que le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tienen que ir a orar, ponerle las manos y entonces le caen como escamas de los ojos. Hay tanta enseñanza en la vida del apóstol Pablo que de perseguidor pasa a ser perseguido. Y no solamente se convierte en un apóstol fiel, trabajador, chambeador, porque de todos los apóstoles él fue el que iba de pueblo en pueblo, de frontera tras frontera. No menosprecio a los demás apóstoles. De todos podemos aprender y ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Pero admiro a este hombre y que además para sostenerse tenía que tejer tiendas y venderlas. Y también las iglesias de cuando en cuando le mandaban para un sostenimiento, pero no siempre. Entonces, Pablo ya había sufrido en Listra, casi nos lo matan. Algunos dicen que sí murió, porque después en otra de las cartas nos dicen, conozco a un hombre que fue al cielo, ¿verdad?, que vio lo que hay en el cielo, pero le fue prohibido decir lo que está en el cielo, lo que hay en el cielo. Y a veces me sorprende que hay testimonios de hermanos que dicen que el Señor los llevó al cielo, que lo vieron, que los llevó al infierno, que lo vieron. Y Pablo dice, yo fui al cielo y me fue prohibido decir lo que hay en el cielo. ¿Por qué? Porque es sublime, porque es sin igual. ¿Por qué? Me van a decir algunos de ustedes, ay hermano, ¿por qué dice que es sublime? Y es, si ni siquiera dijo lo que había. Yo debo decir que es sin igual y sublime. Te voy a decir por qué. Porque él dijo, yo quisiera quedarme en el cielo, mas por causa de vosotros voy a la tierra otra vez. Dice, de buena gana me quedo. ¿Cómo crees que si el cielo no fuera lo que un lugar tan sublime, cómo te vas a querer quedar? Al contrario, era un lugar tan hermoso que le fue prohibido porque es una sorpresa para nosotros. Dios es así. Él sabe conquistar nuestros corazones y nos va dando las sorpresas, sorpresa tras sorpresa. Y una sorpresa cuando lleguemos al cielo va a ser ver a Jesús. 2, sentir su cobijo y amor. 3, conocer el cielo. 4, conocer mi casa que Jesús va a preparar. Amén. Una casa sin igual. Entonces, Pablo tenía ese privilegio y le fue prohibido. Pero ¿saben una cosa? Una ocasión en Éfeso mandó a llamar a los pastores para despedirse y les dijo, cuiden de la iglesia del Señor. Se estaba despidiendo. Cuiden de la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Dice, porque me estoy despidiendo. Y un profeta llamado Agabo dice, a este hombre lo van a encadenar. Le profetiza los días que venían. Y hermanos, hay etapas en nuestra vida cristiana que van a ser diferentes. Y cuando entramos, no sabemos. Es una sorpresa. Comienza la sorpresa. Comienza la nueva etapa. Y Pablo le decía a los romanos, cuando les escribe la carta, que tenía muchas ganas de ir a visitarlos. Y Dios le dice, sí, sí los vas a visitar. ¿Pero saben cómo lo iba a visitar? Preso. Iba a llegar a Roma encadenado, no debiendo nada. John Bunyan no debía nada. Pablo no debía nada. Delito de John Bunyan, proclamar a Cristo. Delito de Pablo, proclamar a Cristo. Por hacer la voluntad de Dios, están en apuros. Y sin embargo, tenemos noticias. Son 4 las cartas escritas desde la cárcel del apóstol Pablo: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. 4 cartas que escribe desde la cárcel que son de grande impacto. Por muchos años la carta de los Efesios fue de mis favoritas.
Me encantaba ver la nueva naturaleza, mi posición en Cristo. Me encantaba ver la armadura del cristiano, la lucha contra el enemigo. Y después Filipenses me gustó muchísimo, ¿no? Porque aún estando en la cárcel, ¿qué te dice Filipenses? Regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo alguien te puede decir, gózate en el Señor, pero gózate mucho estando en la cárcel? Pablo y Silas estuvieron encadenados en la cárcel y cantaban himnos. ¿Qué les mueve? ¿Qué les motiva? Hay algo muy fuerte allí dentro. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos rechazado el estar en esas circunstancias? Y sin embargo, él acepta las circunstancias, acepta la situación, porque Dios tenía planes. Esperaríamos que un prisionero dijera algo así como: soy pobre y miserable, pobre de mí. Pero Pablo dijo en Efesios: soy rico y he sido bendecido con tantas bendiciones que no las puedo contar. Efesios 1:3. Este es el mensaje del libro de Efesios, que somos ciudadanos del reino de los cielos y que en Cristo hemos sido bendecidos y tenemos una herencia. ¿Qué otra cosa podríamos esperar estando en la cárcel? Esperaríamos que un prisionero dijera algo como esto: soy la persona más desechada y desconsolada de todo el mundo, pobre de mí. Pero Pablo dijo en Filipenses: puedo regocijarme todo el tiempo y puedo contentarme cualquiera que sea mi situación, aunque esté en esta prisión. Filipenses 4:4 y Filipenses 4:11. Puedo regocijarme. Me gozo cuando tengo en abundancia y me gozo cuando no tengo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pero hay cristianos que les quitan el trabajo. Hay cristianos que empiezan a tener necesidad y ya quieren desesperados: Señor, ¿dónde estás tú? El cristiano inmaduro es aquel que le reclama constantemente al Señor: Señor, ¿dónde estás? ¿No? ¿Qué me vas a ayudar? Tú prometiste, tú. No, vale la pena recordarle al Señor: Señor, tú me prometiste, tú me diste esta promesa, que iba a ser salvo yo en mi casa. Te ruego que cumplas esta promesa. Una cosa es pedirle al Señor, otra cosa es reclamarle al Señor. Porque recuerden lo que hacía el pueblo de Israel en el desierto. ¿No le reclamaban? ¿No le decían: ay, cómo recuerdo allí en Egipto las ollas de carne, los perros, y ahora este pan liviano que Dios nos da diario de ahí del cielo? Ya me cansé, parecen cornflakes que me aburrieron, ¿no? Y el reclamo. Y Dios dice, y a veces les digo: ¿hasta cuándo los voy a soportar? Y les trajo codornices y tapizó la tierra. Y órale, querían carne, órale, sáciense, cómansela. Somos inmaduros cuando estamos reclamando al Señor. Pero cuando, como Pablo dice, sé vivir cuando tengo la abundancia como cuando tengo escasez. En todo el Señor me ha preparado. Amén. Porque nuestra vida puede cambiar, hermanos. Nuestra vida puede cambiar de una noche a la mañana, como le cambió a Pablo. ¿Sí? Dios le concedió ir a Roma, pero preso. Esperaríamos que un prisionero dijera algo como esto: estoy en una necesidad desesperada, la vida es terrible, ¿no? Pero Pablo dijo a los colosenses: Cristo es todo lo que necesito. Cristo es mi vida. Colosenses 2:10 y Colosenses 3:3. Este es el mensaje a los colosenses. Cristo es todo lo que necesitamos y Cristo es nuestra vida. Él pagó la deuda. En la cruz venció a los principados y potestades. Por eso, el estar en una situación tan adversa como es una cárcel, estar injustamente, no nos debería de sorprender ni nos debería de angustiar. Y vemos al apóstol Pablo escribiendo sus cartas ahí en una fría celda. Por eso le dice a Timoteo: cuando vengas tráeme el capote porque hace frío, tráeme los pergaminos.
Porque, hermanos, la vida cristiana es como una aventura, una película que no sabemos cómo viene el próximo capítulo. Así de emocionante. Al entrar a los 60 años, yo se los digo, no me apena decir que ya tengo 60, pues es una nueva etapa y no sé qué viene. Pero he caminado con Cristo más de 30 años por la gracia de Él. Y han sido muchísimas experiencias en mi vida cristiana. Y viene una nueva. Y las de ustedes, si ustedes se comprometen con Cristo y andar y obedecer, también no tiene que ser una vida aburrida. Va a ser una nueva etapa sorpresa. Pero sabes una cosa, lo hermoso es, Dios está contigo. Si Él está contigo, te va a ayudar cualquiera que sean tus circunstancias, cualquiera que sea tu situación. Amén. ¿Tú lo crees? ¿Lo has experimentado? Lo va a volver a hacer. Lo va a volver a hacer el Señor. Y esperaríamos que si un cristiano estuviera en prisión, diría: Señor, necesito salir de aquí para que pueda servir nuevamente en tu obra. Pero Pablo servía al Señor aún durante el tiempo de prisión. Servía al Señor. Me encanta este versículo. La palabra de Dios no está presa. Él estaba preso, pero la palabra de Dios no. Mandaba las cartas y las cartas llegaban, exhortaban y animaban a los hermanos de las diferentes iglesias, y nos animan y nos exhortan aún a nosotros en este día, en este tiempo. Y Pablo fue pulido, hermanos, su carácter, dio el extra, porque no solamente Dios nos pide el tope, Dios nos pide el extra, y él pudo dar el extra y aún va a prisión. Y sabe una cosa, él con tal de reconocer algunas cosas lo han dejado libre, pero él se mantuvo firme como viendo al invisible y llegó hasta que le cortaron la cabeza. Tenía un propósito. Hemos hablado mucho de ese propósito y sabía que ese propósito culminaba con ese sacrificio. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a llegar? ¿Te da miedo ser siervo de Dios? ¿Te da miedo el que puedas llegar a una situación extrema, como el perder la vida? En Apocalipsis 1:9 encontramos otro personaje, y ese personaje es Juan. Y en Apocalipsis 1:9 uno dice: y Juan fue preso y llevado a la isla de Patmos por causa de ¿qué? Del testimonio. Vamos a verlo, Apocalipsis 1. Dice 1:9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro de la tribulación en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estaba preso no por corrupto, no por tranza, no por ningún pecado. Estaba preso por la palabra de Dios, estaba preso por testimonio de Jesucristo. John Bunyan estuvo preso por el testimonio de Jesucristo. Pablo por el testimonio de Jesucristo. Juan por el testimonio de Jesucristo. Todo el que quiera obedecer al Señor puede estar su vida en un riesgo de experimentar, aún poder llegar a la cárcel. Pero ¿cuál fue la motivación que los llevó a soportar? Pablo nos entregó unas cartas fundamentales en la prisión. John Bunyan nos entregó El progreso del peregrino. Y Juan, ¿qué es lo que nos entregó en su padecimiento en Patmos? El libro de Apocalipsis. Esa revelación tan importante la recibió del siervo amado, de ese que se recostaba en el pecho del Señor Jesús. Él iba a recibir lo especial. Le gustaba estar cerca del corazón de Dios, y por estar buscando la comunión constante con el Señor, dice que en el día del Señor tuvo la revelación de Jesucristo. Recibió el Apocalipsis y
recibir el Apocalipsis, pues no era cosa fácil. Un libro con muchísima simbología, de muchísima importancia, porque son los acontecimientos del final de los tiempos. Y él lo recibió en prisión por causa del testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál fue su reacción? ¿Desesperación? ¿Angustia? ¿Reclamo? No, había un propósito. El Señor Jesús le dijo a Pedro: si yo quiero que este quede, queda a ti. Pues claro que tenía que quedar, porque iba a recibir él la revelación final del Señor Jesucristo, del Apocalipsis. Nada fácil. Ahora, trata de pensar por qué has pasado situaciones adversas en la vida. Es decir, les platicaba al inicio por qué pasé tantas cosas adversas de mi niñez. Cualquiera pensaría, ¿no? El niño corriendo, yendo al parque, conociendo el zoológico, que lo lleven al cine, que lo lleven a varias partes, jugando con una pelota. Y sin embargo, mi niñez fue en medio de tanta contradicción de vida, porque Dios a futuro lo iba a usar. Y Dios a ellos los hizo pasar por adversidades, porque Dios nos iba a bendecir a través de sus vidas. Y quizás parte de los problemas que tú vas teniendo es porque Dios te va a usar de una manera especial. Pero no te quejes, no te quejes. Hay un plan de Dios en todo esto. Y vamos a rematar con José, otro que fue a dar a la cárcel por obedecer a Dios, por amar a Dios, por ser fiel a Dios, por ser leal a Dios, y fue a dar a la cárcel injustamente. José, ¿por qué lo amaba tanto su papá? Porque pues José es hijo de Raquel, aquella mujer estéril que no podía tener hijos. Entonces me acuerdo cuando le reclama, ¿no? A Jacob: dame hijos o yo me muero. ¿Si acaso soy yo Dios? No. Y sin embargo, cuando ya Dios le dio hijos a Raquel, uno de ellos fue José y el otro fue Benjamín. Su papá lo amaba tanto porque era hijo de Raquel, que un día le regaló una túnica de colores. Aquí tenemos varias enseñanzas. Una, papás que llegan a consentir a sus hijos delante de los otros hijos van a provocar a celos, van a dividir las familias. Jacob no fue sabio para trabajar con su familia. Pudo haber amado a Jacob más en secreto y no siendo tan evidente, pero aún esto era parte del plan de Dios. Tan era tal parte del plan de Dios que sus hermanos se llenaron de envidia porque a él le dio una túnica que solamente usaban los príncipes, una túnica de colores. Pero Dios le permitió que él tuviera sueños. Por eso también a José se le conoce como José el soñador. Y soñó como 11 estrellas se posaban ante él, y aún el sol y la luna. Las estrellas representan a las tribus de Israel, y el sol y la luna representan a Jacob y en ese caso a su mamá, ¿no? Es decir, ¿cómo? Dice: tus hermanos y yo nos postraremos ante ti. Pues sí. En ocasiones Dios tiene planes con algunos de sus hijos, con algunos de sus siervos muy especiales. Y se lo voy a decir, hermanos, porque se los tengo que decir. Levante la mano los que quieran ser usados por Dios de una manera muy, muy especial. Levante la mano los que quieran ser usados de ustedes de una manera muy, muy especial. Bueno, pues van a sufrir, pero bonito y tremendo. Todo aquel que Dios va a usar tiene que aprender
que la obra que Dios va a hacer en él o en ella no es en sus fuerzas, sino confiando en el poder de Dios. Y para que no nos exaltemos, nos va a enseñar la humildad y nos va a humillar para recordar que la obra no es nuestra, que la obra es del Señor, y que la honra y la gloria deben de ser ¿para quién? Para el Señor. Entonces, pues esto era bonito. José no sabía quiénes eran las estrellas, no sabía quién era el sol, quién era la luna, pero al verse en ese sueño se emocionaba, hasta que poco a poco Dios le fue mostrando quiénes eran y por qué. Con esos sueños de grandeza, me acuerdo de ese versículo de Job: tu postrer estado será mejor que el primero. Después que Dios le mostraba esa grandeza, maravillosos sueños, tuvo que aprender la humildad. Tuvo que aprender José recibir la crueldad. Dice la Biblia que los enemigos serán los de nuestra propia casa, los principales enemigos en ocasiones. Y te empieza a ver tal contradicción que sus propios hermanos lo vendieron por unas monedas. La vida de José ilustra mucho de la vida del Señor Jesucristo también. Al Señor Jesucristo lo vendieron por monedas de plata, ¿no? 30 monedas de plata como a José. Y entonces ya lo habían echado en un pozo y ahí ya iba a dejar que se muriera. Pero después pasaron los ismaelitas, los árabes, y dijeron: pues te los vendemos. Y les dan sus monedas a cambio de la vida de José. Y a José se lo llevan a Egipto como un esclavo. Su papá lo vistió de príncipe, sus hermanos lo vendieron como un esclavo. Y a veces eso es lo que sucede. El diablo te está viendo como un guajolote y te dice: tú eres un guajolote, tú eres un guajolote, compórtate como un guajolote. Los guajolotes no se levantan, los guajolotes siempre traen la cabeza abajo. Órale, busque los gusanos, coma bellotas, pero no levante la cabeza. Usted es un guajolote. Y muchos cristianos: sí, soy un guajolote. Ay, yo cuando voy para poder ser usado por Dios grandemente. Y ahí está. Y un día va a un lago y se refleja y se da cuenta: pues yo no soy guajolote, no me parezco a este, no me parezco a este. Y voltea hacia arriba, porque le tenían prohibido voltear hacia arriba. Ve pasar las águilas. Pues yo soy un águila, yo tengo que volar en las alturas, no debo de andar con la cabeza abajo. Pues a volar, joven, vámonos. Y aletea. Y la mamá guajolota: ¡Ey! ¿A dónde vas? Tú eres un guajolote. El diablo: ¡Ey! Tú eres un guajolote. No soy un guajolote, yo soy un águila. Y las águilas vuelan en las alturas. ¿Hasta cuándo, hermano, hermana, vas a seguir escuchando al diablo y creyéndole que tú eres un guajolote, cuando tú eres un águila que debe de volar en las alturas a pesar de las circunstancias que se lleguen a presentar? Y a José se lo llevaron como un esclavo, y a su padre le rompieron el corazón, le dijeron que un animal salvaje lo había matado, lo había devorado, tiñeron la ropa de sangre de animal y le partieron a ese padre que amaba tanto a su hijo, le partieron el corazón. Ellos pensaban que esto al tiempo se iba a olvidar, su maldad se iba a olvidar. Eso no se olvida. Y Dios va a saldar cuentas al tiempo. Porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, dice la palabra de Dios. Amén. Y todo eso salió a la luz. Dice: porque lo que tú haces en lo oculto saldrá a la luz. Ahora, mientras José empezó como esclavo, se ganó la confianza de Potifar, su primer amo, y todo iba bastante bien, y veían que todo lo que hacía José prosperaba. Y él, nada ingenuo, decía: es que lo que este hombre hace sale bien. Creo que su Dios está con él. Y entonces le encarga todo, pues obviamente menos a su mujer. Pero el diablo, dicen que hay un dicho, ¿no? Que para cada sapo hay una pedrada, ¿no? Y el diablo sabe. Y usa piedritas, hay sapitos pequeños, dicen: ese cristiano no da
da miedo a nadie. Una piedrita chiquita, pum, ya, pum, se cayó. Pero hay cristianos bien luchones, bien guerreros, bien fieles a Dios, bien constantes. No, pues le busco una pedrada, pero buena. Porque una chiquita no lo va a derribar ni 2 ni 3. Una pedrada buena es la que probablemente lo hiera o lo mate. Entonces el diablo usa a una mujer, ¿no? De las tentaciones, dinero, poder y mujeres, vuelven loco a los políticos. La mayoría fracasan por estas 3 cosas: dinero, poder, mujeres. Llegó una y todos los hombres deberíamos de estar seguros y convencidos que algún día nos van a atacar por ahí, que vaya alguna mujer a querernos tentar y a que nosotros caigamos, y que nosotros vamos a perder, si caemos, hasta nuestra familia, nuestro ministerio. Va a ser un rotundo fracaso. Y dice Proverbios capítulo 6 y 7 que a muchos ha hecho tropezar y aún los más fuertes han caído. Entonces cuidado, era una trampa muy peligrosa, y sin embargo José la supo resolver. ¿Qué es lo que tiene que hacer un cristiano y una cristiana cuando están en tentación? A ver, mujer, te voy a predicar la palabra, espérate. Espérate, yo tengo... Nada. Lo que un cristiano o una cristiana que tiene que hacer ante tal situación es huir. No hay otro recurso más que huir, apartarse de eso, porque si no significa fracaso. Y adiós, futura carrera de servicio a Dios, adiós el propósito que Dios tenía para ti, un propósito bueno, un fin bueno. Lo bueno es que aún en este tiempo, cuando hay un cristiano que se arrepiente y regresa, el Señor sana las heridas y le perdona. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un recomenzar. Pero José soportó bien, y soportó porque él tenía que ser de grande bendición, a tal grado que tenemos que reflexionar ahora por qué José también va a la cárcel. John Bunyan a la cárcel, Pablo a la cárcel, José a la cárcel. John Bunyan de grande bendición en la cárcel, Pablo de grande bendición en la cárcel, y José de grande bendición en la cárcel. Él no entendía. Él había resistido la tentación, había rechazado a esa mujer lo acusó falsamente, como acusaron falsamente a John Bunyan, como acusaron falsamente al apóstol Pablo, como acusaron falsamente al apóstol Juan, como acusan falsamente a José. Y no sabes lo que se siente cuando te levantan falsos, te señalan, te la inventan, y la gente llega a creer esa sarta de mentiras. Tienes que aprender algo. Si quieres ser usado por Dios para su gloria, tienes que aprender algo. ¿Qué crees que dijo José cuando estaba en la soledad de su celda? No estaba papá, no estaba mamá, no estaban sus hermanos. José tuvo que aprender esta frase que le dijo a Dios: aquí solo estamos tú y yo. No entiendo nada, pero aquí solo estamos tú y yo. Porque ¿cuántos abandonaron a Pablo cuando estuvo preso? ¿Cuántos se mantuvieron fieles en su amistad? Contados. ¿A cuántos sanó el Señor Jesús cuando estuvo en su ministerio? Muchísimos. ¿Y cuántos estuvieron al pie de la cruz? Contados. En una tierra ajena, en una tierra extraña, José tuvo que aprender a decir: aquí solo estamos tú y yo. Pero Dios tiene planes, y aunque no pueda ver, ¿qué dice el canto? Tú estás sobrando. Aunque no pueda ver, tú estás sobrando. Y Dios actúa
en las circunstancias. Grábalo, escríbelo. Dios actúa en las circunstancias. Tal era el testimonio de José, que el jefe de la cárcel se dio cuenta de que no había hecho nada malo, que alguien así no podría ser un hombre malo. Se ganó su confianza y lo pone para cuidar a los otros prisioneros. El cristiano va a brillar en el sitio donde esté. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brillaba José. Todo lo que hacía prosperaba. Y cuidaba al panadero y cuidaba al copero del rey, que fueron mandados a prisión. Y llegó el momento en que el copero le dice: ¿sabes qué? Es que tuve un sueño y nos abruma. Si el panadero también tuvo un sueño. Y yo soñé, dice, que de la vid, dice que él tomaba, la exprimía y se la llevaba al rey, al faraón. Y entonces le dice José: yo te voy a interpretar tu sueño. Y entonces le interpreta el sueño y dice que son 3 días los que va a tener que esperar para que lo saquen de la cárcel y lo reinstalen en su puesto de copero del rey. El ser copero era probar que el vino no tuviera veneno. A veces siento que era un puesto como muy pretendido, ¿no? Imagínate tener que tomar un poquito, comer de la comida que le hacían al rey para ver que no estaba envenenada. Imagínate los manjares, y que tú eras el probador. Era muy bueno, pero el día que sí le ponían veneno ya no era tan bueno, ¿no? Entonces era un puesto muy pretendido y lo reinstalan. Pero antes de eso José le dice: no te olvides de mí, dile al faraón, dile al rey que me trajeron injustamente. Promete que le vas a decir al faraón esto, te lo prometo. Estaba muy agradecido porque le interpretó el sueño. Pero en esta ocasión también el panadero le dice: ¿es que sabes qué? Que yo también soñé. Ahí el copero estaba contento por la interpretación del sueño. José le da la gloria a Dios, nunca se la da a él. Le dice que es Dios quien interpreta los sueños, le da la gloria al Señor. Y pues él se pone contento por la buena noticia. Pero en la obra de Dios no a todos los ponemos felices. Tenía también el panadero una fuerte inquietud y se emocionó. Bueno, si ya le interpretó al copero su sueño y son buenas noticias, igual son buenas noticias para mí, que 3 días voy a estar aquí y después me van a libertar. Y comienza a platicarle su sueño y que llevaba sobre su cabeza distintos tipos de panes, tenía 3 niveles, y que vinieron aves a comerse todo lo que él había preparado para el rey, y que esas aves se comieron todo y que no lo pudo evitar. Pero él recibe la triste noticia de que en 3 días no regresaría de nuevo al puesto que tenía, sino que en 3 días lo iban a colgar. Hasta aquí quiero que veas cómo José va injustamente a la cárcel. Quiero que veas cómo Dios lo usa en la cárcel, y que mires también cómo no vamos a dejar contentos a toda la gente cuando le tenemos que predicar de Jesús. Algunos con la buena nueva se van a poner felices y otros nos van a odiar. Obvio, este panadero, la noticia que recibe de que lo van a matar, pues no lo dejó feliz, porque en ese momento José le da una mala noticia que no le va a gustar. Cuando a la gente le hablamos del infierno y de que si no se arrepiente puede ir al infierno, no le gusta, no le agrada. Y a veces nos llegan a decir como si fuéramos nosotros los culpables, ¿no? ¿Tú quién eres para condenarme, no? ¿Tú por qué me dices eso? No, tranquilos, no, yo no te lo digo, te lo dice Dios, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios la que te está diciendo que si tú no te arrepientes, tú vas para allá. No me reclames a mí, reclámale a Dios. Pero Dios no quiere que tú vayas al infierno.
y le predicas el plan de salvación. Pero no siempre es la misma noticia para todos, y unos saldrán para vida eterna y otros para condenación. Y en este caso la noticia fue que este hombre no regresaba a servir al faraón y lo llevaron a la horca y ahí muere. José vivió ilusionado pensando que al siguiente día, 2 días, una semana, el copero le daría la noticia al rey de que injustamente había sido llevado a la cárcel. Y a diferencia de José, 3 hombres tenían madurez espiritual. John Bunyan, porque no le reclama nada al Señor, y al contrario, aprovecha el tiempo para seguir proclamando al Señor, y escribe el Progreso del Peregrino. Pablo escribe unas cartas tremendísimas para la iglesia. Juan recibe el Apocalipsis y lo prepara para entregarlo, pero José es como muchos de ustedes, muchos jóvenes que quieren bendecir a Dios con sus vidas, lo quieren glorificar, pero que pudieran estar en contradicción, que cuando decidieron servir a Dios tengan pruebas, dificultades, y que se puedan decir: ¿cómo si ahora que quiero seguir a Dios, servirle y quiero ser fiel, tengo tantos problemas? No te angusties, glorifica a Dios. Dios te quiere usar. Dios, a quien va a usar para su gloria, lo pule, lo prepara, porque no va a usar a alguien que no ha preparado. Cuando el copero se acuerda, porque el faraón tuvo un sueño que no le dejaba vivir tranquilo, estaba angustiado por lo que había soñado, se acuerda el copero: ¿sabes qué? ¿Sabe qué, rey? En la cárcel conocí a un hebreo que me interpretó a mí y se cumplió, y le interpretó al panadero y se cumplió. Él te puede interpretar tus sueños, y entonces este es el día. Por eso está esa canción también que me gusta mucho, ¿no? Que para esta hora he llegado, ¿no? Para esta hora nací. Hay varios que la cantan, entre ellos Marcela Gándara. Hablando de la reina Esther, para el momento en que iba a ayudar para salvar a los judíos de la extinción. Para esta hora he llegado, para esta hora nací. Para tanta adversidad que viví de niño, para esta hora he llegado, para esta hora nací. Ustedes les toca también delante del Señor decir: para esta hora he llegado, para esta hora nací, para cumplir el propósito de Dios en mi vida, y no quejarme de la adversidad que pudiera estar viviendo o pasando. Amén. No tengas temor, Dios va a sostenerte. Sé como Gedeón: si tú vas conmigo, yo voy, ¿no? Como Barak, que le decía a Débora: si tú vas conmigo, yo voy. Y le dice Débora: bueno, yo voy, pero la gloria no va a ser para ti, va a ser para una mujer. Hablando de Jael, que es la que mata a Císara. Para esta hora he llegado, para esta hora nací. José, después de este momento, el mismo faraón le dice: ¿en qué más hallaremos tanta sabiduría y que Dios esté con él? Dice: tú vas a ser el que mande en Egipto. Dice: solamente yo estaré por encima de ti. Y le da un anillo. Ya su padre le había puesto una túnica de príncipe, pero el faraón le da un anillo de autoridad. Con esos sellos se sellaba todo decreto y pone a José a gobernar. Y cuando José iba en su carruaje en Egipto, ¿qué creen que hacía toda la gente de Egipto? Se postraban. Cuando sus hermanos bajaron a Egipto a comprar provisiones y que no se enteraban, no reconocían a José, lo primero que hicieron sus hermanos cuando lo vieron, que no lo reconocieron, ¿qué fue lo que hicieron? Se postraron. Cuando le dice: quiero que traigan cuando ya se muestra y se revela ante ellos quién es: yo soy José,
su hermano, a quien ustedes mandaron para acá. Pero no les reclamo, porque no fueron ustedes, al final fue Dios el que me mandó a Egipto para preservación de vida, porque Él me trajo, va a salvar a su pueblo, al pueblo de Israel. Dios permitió que yo sufriera para que ustedes no perecieran. Jesús dice, mi Padre permitió que yo sufriera para que ustedes no pagaran la condenación que estaba sobre ustedes, para que ustedes ya no murieran, para que ustedes tuvieran vida. Y Jesús también pudo haber dicho, para preservación de vida, Dios me envió. José dice, Dios me mandó para preservación de vida, no me trajeron ustedes a mí, Dios me mandó. Lo entendió. Que a veces las personas humanas no nos damos cuenta quiénes son. Al final, en el propósito y en el plan de Dios, al final lo único que sabemos es Dios obrando y mandándonos, porque Él está detrás de toda circunstancia. No nos quejemos, no nos quejemos. Y así sus hermanos se postraron, y cuando viene su padre, su madre, sus hermanos, ¿qué creen que hacen? Todos se inclinan. El sueño que tuvo las estrellas y el sol y la luna se cumple. Se cumple la palabra de Dios, no importando las circunstancias. José es un ejemplo, jóvenes, de que la cárcel nos hace madurar, de que las circunstancias nos hacen crecer, que nos hacen ver a Dios aún en medio de la adversidad. A lo mejor no vamos a pisar una cárcel, pero sí vamos a pisar la prueba que sentimos que estamos solos, que nadie nos entiende, que no hay quien nos ayude en las circunstancias más difíciles. Pero Dios está. Aquí solo estamos tú y yo. Y aquí el faraón, ¿lo viste? Se casa con la hija del faraón, que los hebreos tenían que casarse con los hebreos. Y sin embargo, tiene una esposa gentil. Pregunto yo, ¿cómo es la esposa por la que viene Cristo? ¿Cómo es la novia? ¿Judía o gentil? ¿Viene por una novia gentil? Algunos judíos que han creído, no son todos, son unos cuantos, serán agregados a nosotros. Pero nosotros somos como la esposa de José, gentil. Y se la dio como esposa. Así Dios nos da a nosotros a Cristo como esposa. Se cumple la palabra de Dios en José. Se cumple todo propósito. Para esta hora he llegado, para esta hora nací. Hay un propósito que se debe de cumplir en ti, y hay un propósito que se debe de cumplir en mí. ¿Cómo reaccionamos ante lo más difícil que nos ha tocado vivir? Dios lo quiere ver. Si respondemos con queja, ¿por qué a mí? O le damos gracias y decimos, como los que estuvieron en la cárcel, para esta hora he llegado, para esta hora nací. Y no habrá rejas que van a impedir el propósito de Dios en mí. Y aún en esta prisión voy a ser de bendición. De bendición. Un cristiano, un siervo de Dios, fueron creados para ser de bendición. ¿Cuándo dejas de ser bendición? Cuando te gusta más el mundo, cuando ya tu sal ya no sala, cuando tu luz ya no alumbra, y cuando la mantienes debajo de la cama, cuando debe de alumbrar en lo alto. Para esta hora he llegado, para esta hora nací, para glorificar el nombre de mi Señor y Salvador. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Bendito sea, Señor. De verdad que no somos los únicos. El apóstol Pedro decía
que estas pruebas las sufren todos nuestros hermanos alrededor del mundo y que por eso debemos comprendernos, apoyarnos, ayudarnos, pero sobre todo interceder unos por otros. Señor, que no nos dé miedo y temor lo que podamos enfrentar por ser fieles a ti, por obedecerte, por servirte, por amarte. Tú vas a hacer cosas maravillosas, cosas que ni siquiera nos imaginamos. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: porque cosas semejantes a estas que yo hago, ustedes harán, y aún mayores harán. Señor, que esta mañana, este mediodía, podamos nosotros confiar y ser como ese peregrino que emprendió el camino y no volvió, que puso la mano en el arado y no volteó, sino que se dirigió hacia el frente, buscando la ciudad celestial, como viendo al invisible. Que así, Señor, nos mantengamos en esta vida, porque en ese peregrinar, en este mundo, en esta tierra donde nos has hecho vivir. Señor, síguenos mostrando cuál es tu propósito en nuestra vida, porque nosotros queremos hacer tu voluntad. Y todos los hermanos que tengan miedo, a todos aquellos hermanos que tengan temor, Señor, ayúdanos a ser valientes, porque estando tú con nosotros, nada hemos de temer, porque tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, cual sea la circunstancia que estemos viviendo. Gracias porque tus palabras son fieles y verdaderas, y tú siempre, Señor, cumples lo que prometes. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, que es quien la pone en nuestro corazón. Gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.